La clase media es la que más sufre en la industria musical. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast del Vagón Coyote. Ya han salido varios capítulos hablando de industria musical y diferentes temas de economía, de temas sociales, de cómo esta industria, que es algo extraña, se relaciona con un montón de procesos. Y en esta ocasión quiero hablar de un tema que le he venido echando cabeza durante muchos años, y que estoy muy contento de tener este espacio para expresarlo. Y es que yo siento o yo creo que la clase media es la que más duro le da o tiene más temores a la hora de dedicarse a la industria musical. Y les voy a contar por qué. Pero empecemos hablando un poco de esta industria. La industria musical es una que es supremamente incierta. Digo incierta porque los procesos muchas veces son muy largos, hay que tener una inversión muy alta al principio de los procesos musicales, o de las carreras musicales, y no es muy claro cómo va a ser el retorno, ¿cierto? Porque hay que posicionar un artista, hay que posicionar unas canciones, hay que posicionar eh, ese contenido musical para que empiece a entrar la plata, ¿cierto? Para que sean reproducciones, para que si haces un evento vaya público. Y en esencia es porque crear una audiencia es algo muy difícil, es algo que implica una inversión alta y que también no hay digamos, una certidumbre muy clara de si esa inversión y ese proyecto que está haciendo pues va a tener buena acogida por parte del público. Entonces, es una industria que puede generar muchos temores a la hora de, pues, de uno dedicarse a esto. Y, y, y esto es como frase de cajón o como una verdad entre voces, y es la clásica de el pelado que le dice a los papás, bueno, me quiero dedicar a la música, y los papás le dicen, no, pues usted de qué va a vivir, o no, estudie una cosa de verdad. Y, y bueno, y ya después usted mirará si se dedica a eso, pero primero haga una carrera que le permita tener un futuro claro. Esto pasa, esto es algo que no es un secreto para nadie, que a muchas personas les han dicho. Claramente la industria ha ido evolucionando y poco a poco pues se ha demostrado que es una industria que mueve un capital grande, que hay muchas personas que se pueden dedicar a esto en todos los diferentes roles que hay alrededor, pero todavía está ese miedo, existe ese miedo de dedicarse uno a la industria musical. Y el dedicarse a la industria musical puede, digamos, tener una mayor implicación, digamos, en términos como de decidirse a hacer esto, para la clase media. La clase media, pues, es esa clase de la sociedad que, gracias a su trabajo, gracias, digamos, al trabajo de sus papás, es una clase que pues tiene ciertas comodidades, que tiene acceso a un montón de los beneficios que ofrece pues, la sociedad en términos de salud, de educación, de recreación, de estándares de vida. Y pues también es una clase que le cuesta mucho sostenerse ahí, ¿cierto? Es una clase que tiene que estar todo el tiempo trabajando, produciendo, y es casi que la que sostiene la sociedad, porque son los trabajadores de las empresas, son los emprendedores, son las personas que sostienen todas las instituciones, y es, digamos, el grueso de la sociedad y a lo que la sociedad debería apuntarle a tener cada vez, digamos, más personas que pues tengan un buen nivel de vida. Pero este nivel de vida,
como digo, hay que sostenerlo y hay que trabajar por él y decidir dedicarse a la música, que es un negocio tan riesgoso, pues puede significar, digamos, un gran temor para estas personas que les cuesta tanto sostenerse en esos estilos de vida y en esas, digamos, comodidades. Es por esto que digamos, segmento de la población, pues perder todo esto puede significar un riesgo muy grande que al contrario de otros, digamos, eslabones o como grupos de la sociedad, pues el riesgo puede ser menor. Y quiero hablar entonces ahora de la clase popular o las clases, digamos, más desfavorecidas, porque el riesgo no es tan alto. Yo vengo echándole cabeza a este tema hace rato y yo siento que para personas de comunidades pues, que tienen muchísimas dificultades, que ya no hacen parte de esa clase media, que tienen ciertas condiciones de vida o ciertas oportunidades y comodidades, pues la industria musical no es riesgosa en el sentido que solo puede traerle cosas buenas porque ya tocaron fondo, ¿cierto? O sea, están en unas situaciones tan difíciles que, pues, que se vuelvan más difíciles no es lo común, ¿cierto? Porque ya están en unas condiciones, pues, laborales, sociales, económicas, que peor no pueden ser, por así decirlo, aunque claramente siempre puede haber algo peor, pero encuentran en la música una posibilidad. Pensemos en una persona que creció en un barrio popular, que digamos por su condición social, por sus conexiones, por el medio en que vive su familia, pues solo podrá acceder a unos trabajos supremamente elementales, porque no tuvo acceso a educación, porque no tiene el presupuesto o el tiempo para emprender. Entonces, esos son los trabajos a los que podría acceder. Sin embargo, hay ciertas dinámicas o industrias que permiten que el talento prime, más allá de los estudios o de las conexiones, es si logras mostrar el talento a una comunidad que te acoja, puedes ir creciendo. Entonces, esto se da, por ejemplo, en el deporte. En el deporte pasa mucho que en los barrios populares están pues, los niños y los jóvenes que no tienen acceso a educación o que no tienen acceso a trabajo y están, pues, digamos, con muchísimo tiempo libre, un poco improductivo y se dedican a un deporte porque no saben más qué hacer con su tiempo libre y se vuelven talentosos, se vuelven buenos en lo que hacen y pues para un equipo, digamos, de fútbol, pues lo que necesitas son buenos jugadores, más allá de si tienen buenas conexiones, de si saben hablar bien o tienen un montón de conocimiento técnico en cosas, si manejan varios idiomas, no, necesitan es personas que jueguen bien al fútbol. Entonces por eso es común la historia de jugadores profesionales que han salido de estos ecosistemas populares. En la música pasa algo similar. Si una persona logra irse volviendo bueno en su arte y logra mostrarle eso a una comunidad, no importa si es una comunidad, digamos, de clase alta, media o baja, sino una comunidad, unas personas que vibren con eso que él está expresando, esa comunidad lo va haciendo crecer. Y por eso también en la música esa misma historia sucede mucho artistas que han salido de condiciones sociales muy difíciles, pero que lograron enamorar a una comunidad, incluso fuera su comunidad, pues, que ha sido supremamente desfavorecida, pero les permitió ir creciendo. Entonces hemos visto esto en el hip hop, en el punk, en el rock, en el reggaetón, en la guaracha, por nombrar algunos géneros, pues, en la salsa, bueno, en un montón de géneros populares que nacieron de artistas de contextos sociales difíciles. Entonces, por eso creo que las personas de la clase baja, como a veces se llama, o popular, pues ven en las artes o en la música una posibilidad de surgir y no les da miedo porque dicen, pues bueno, ya estoy en unas condiciones súper difíciles. Si no pasa nada con el arte, pues bueno, continúo haciendo lo que ya venía haciendo y ya. Pero si de pronto llega a pasar algo, pues es una oportunidad enorme
de avanzar, incluso de ayudar dentro de su comunidad a hacer un montón de cosas. Pensando aquí en un poco en el contexto de Medellín, pues puede ser la historia de Blest, puede ser la historia de Ryan Castro, puede ser la historia de Farina, que son artistas que vienen de estos barrios populares y sin miedo se dedicaron al arte y les funcionó. Claramente habrán muchos que no les funcionó, pero pues bueno, si no les funcionó, pues volvieron un poco al estado donde estaban y lo intentaron. Pero los que sí les funcionó, pues pegaron ese brinco sin miedo o porque no veían otra opción dentro de su ecosistema. Ahora, si vamos a las clases, digamos, dirigentes o la clase alta, pues tampoco les genera mucho miedo invertir en un proyecto musical. ¿En qué sentido digo que no les da tanto miedo? Es porque de pronto eh, tienen un capital suficiente para hacer una inversión donde si el retorno económico pues no pasa nada, sino que simplemente se intentó y no pasó nada, pues no se van a quebrar, pues no van a cambiar mucho su estilo de vida, pues porque tienen suficiente dinero para seguirlo intentando o simplemente así como la gente se compra un carro, se compra una casa de yo no sé cuántos millones porque tienen la capacidad, pues es, digamos, dinero que les sobra. Entonces son segmentos de la sociedad que pueden darse esa oportunidad, claramente. Pues todo el mundo quiere que si está invirtiendo en algo, pues funcione. Y seguramente, si funciona, pues les va a retornar toda esa inversión y va a ser un proceso súper, súper interesante. Pero la clase alta tiene esa posibilidad como de invertir y si no pasa nada, pues no, digamos que no se va a ver tan perjudicado como otros segmentos de la sociedad. Y no solo eso, sino que por su propia condición de tener dinero, tener conexiones, tener unas capacidades y unas herramientas que otras personas no, es probable que esos proyectos que están trabajando pues tengan muchas más posibilidades que proyectos que vienen de otros segmentos sociales. Entonces, por eso tienen incluso un poquito de certidumbre en el sentido pues que van a poner toda esa capacidad y toda esa maquinaria a servicio de ese proyecto al que le están apostando. Y bueno, si no pasa nada, pues bueno, se perdió una plata, pero pues no va a significar que pierdan, digamos, su estilo de vida. Obviamente puede pasar y inversiones mal hechas que pues esto conlleve a situaciones incómodas, pero no es tan grave. Ahora, en la clase media, pues estos dos polos entre la clase, digamos, popular que ve como una aspiración o una oportunidad para salir de un montón de cosas y la clase, digamos, dirigente que puede invertir sin esperar un retorno o donde de pronto no, esto no conlleve a unas problemáticas tan grandes, en la clase media, pues es muy problemático, porque la clase media, como bien decía antes, le cuesta mucho sostenerse ahí. Entonces, si decido dedicarme a un negocio tan incierto, puedo perder un montón de comodidades que incluso pueden traer problemas para mi familia, para mi ecosistema, para un montón de personas que les cuesta mucho sostenerse en esa clase media. Y es por eso que muchas veces, pues, personas que nacen de estos contextos les da susto dedicarse a la industria musical, al no tener esas claridades que de pronto tienen otros segmentos de la sociedad. Y esta es la razón por la que muchas veces personas de la clase media se dedican a la industria musical, pero de pronto en roles un poco menos arriesgados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues la industria musical ya es una industria que mueve mucha plata, pero entonces la clase media se dedica a, digamos, a roles que sea más fácil insertarse en la industria. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene la posibilidad de ir a la universidad, estudió marketing, entonces busca trabajo, por ejemplo, en una agencia de marketing para artistas ya posicionados. Si estudio administración de empresa, entonces voy a buscar, no sé, contactarme con un sello grande que me va a pagar un salario por mi trabajo y no tiene ese riesgo de si funciona o no, porque no, ya es una cosa que funciona. O se dedican a
temas más, digamos, administrativos, donde es más claro cómo es el retorno, ¿cierto? Si yo presto un servicio o presto cierta información y tengo además un cartón pues, de un título que me acredita como persona especialista en esto, entonces pues sé que puedo cobrar por esto. Entonces la clase media o las personas de clase media muchas veces pues terminan trabajando en la industria musical, pero en roles un poco menos riesgosos. Que por ejemplo, pues un rol supremamente riesgoso es el artista. El artista es una persona que le tiene que dedicar demasiado tiempo a lo que está haciendo sin saber muy bien si va a funcionar o no. En cambio, es una persona que trabaja en una empresa de la industria musical que ya está rodando, pues no tiene ese gran riesgo. Se puede dedicar a la industria de la música, pero sin sacrificar o arriesgar tanto su patrimonio o el patrimonio de su ecosistema. Y es por esto que es muy importante seguir trabajando en la consolidación de una industria sólida, de una industria, digamos, como estable, potente, que permita que muchas personas, de donde sea su procedencia, pues se puedan insertar sin miedo en ella. Que si es una persona de una clase popular, pues entonces sepa que puede acceder a esta industria de manera un poco más segura, así pues no tenga nada que perder, pues como bueno, yo me quiero dedicar a esto y sé que esto me puede traer una oportunidad, que las personas de la clase media no les dé tanto susto pues dedicarse a una industria pues por lo incierta que es, sino como bueno, yo sé que si estudio esto seguramente voy a conseguir un trabajo en esto, si voy a una universidad 5 años pues hay un mercado para estos profesionales que están egresando, y para la clase alta, pues que sea una industria donde invertir o hacer estas inversiones, pues también sea, digamos, más seguro y haya ese movimiento del capital de estas clases dirigentes a este ecosistema musical. Es por eso que hay que seguir consolidando industria, hay que seguir apoyando a los emprendedores y las empresas, que el talento que sale de todo el segmento social sea apoyado por las instituciones, por los capitales, por las empresas, que hayan cada vez más vacantes de trabajo para que la gente no le dé susto dedicarse a la música. Y con esto quería cerrar esta reflexión que pues hace mucho tiempo le he venido echando cabeza y que siendo yo una persona de clase media he tenido estos sustos, he dicho, juepucha, yo por qué me dediqué a la industria musical, es tan difícil, pero también es una industria que amo lo que representa, trabajo todo el tiempo pues, con música, con movimiento, con canto, con baile y es un ecosistema pues, supremamente enriquecedor en muchas cosas. A veces la parte económica genera inquietudes, pero precisamente siento que soy parte del ecosistema y estoy tratando de aportar a este ecosistema para que cada vez sea más robusto y sea más fuerte y genere menos incertidumbres y sea como un, una parte importante de la economía para que muchas personas aspiren a ser parte de esto. Y cierro con esta pregunta y es, ¿qué creen que se debe continuar haciendo para ir consolidando esta clase media alrededor de la industria musical? ¿Qué procesos ven que fallan? ¿Qué procesos hay que mejorar? ¿Cuáles han sido los aciertos en una ciudad como Medellín o en un ecosistema latinoamericano? Entonces, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Saben que me pueden escribir a través de redes sociales, en mis redes sociales, también en las redes sociales de For Music, que es el sello del que hago parte, para que comenten, compartan, si creen que este es un contenido que le puede interesar a alguien, pues que se lo manden y que me comenten nuevos temas, que den sus opiniones. Ya saben, estoy en Facebook, Instagram, TikTok y los capítulos salen en YouTube y en Spotify para que escuchen el resto del contenido y esto siga creciendo esta conversación alrededor de industria musical y de otros temas.